Muy buenos días, bendiciones para todas, bendecidas en Cristo Jesús. El tema de hoy lo encontramos en Segunda de Corintios 4, del 7 al 18. Está titulado Rendidas en Cristo, viviendo por la fe. Bueno, primeramente, pues recordar que este pasaje bíblico, que lo encontramos en el segundo libro de Corintios, es una carta de Pablo dirigida a la iglesia en Corinto que se enfoca en la reconciliación, el perdón, la defensa de su ministerio apostólico, el corazón pastoral, la naturaleza del sufrimiento en el servicio a Cristo. Eh, También hacer aquí énfasis en que esta palabra, ¿por qué rendidas en Cristo? Bueno, nuestra mente no nos traslada a una mente de derrota para absolutamente nada, sino porque rendidas, porque así tenemos que estar y sentirnos eh, que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu debe estar confiando plenamente en Cristo, porque Cristo es nuestro camino, es nuestra única verdad y quien nos ha llevado a nuestro eterno Padre Celestial. Y de esta manera vivir por la fe, por aquello que no vemos, pero que sabemos con gran certeza que está allí y que tenemos una esperanza victoriosa. Bueno, dice en 2 Corintios 4, del 7 al 18, viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. 9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí claramente podemos ver cómo no es negar nuestros sentimientos, cómo no es negarnos, aunque este pasaje es para hace mucho tiempo, sigue estando vivo para ser utilizado por nosotros y poder constatar y verificar cómo no es nada nuevo, que ya todas aquellas personas que vivieron anteriormente tuvieron tribulación, pasaron por tantos problemas, por tantas situaciones y nuestro Padre nos muestra cómo nosotros no debemos negar todo eso que estamos sintiendo o padeciendo o viviendo, sino saber que ese sentimiento no es una negación, sabemos que está allí. Dice, un tesoro, ese tesoro es la luz del Evangelio y ese vaso de barro somos nosotros seres humanos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder no es humano, sino divino. Hay un sentido de opresión. Nosotros tenemos que experimentar un tipo de muerte simbólica cuando nosotros aceptamos a Cristo, porque así fue, porque no podemos seguir siendo los mismos y Dios no nos desampara a pesar de que todo esto está allí. Él no nos quita, Él no nos dice, vengan a mí que les voy a quitar todas esas tribulaciones porque ustedes van a ser cristianos y no van a sufrir. No, no es así. Entonces, es un sentido de opresión. Nosotros tenemos que experimentar ese tipo de muerte para que podamos seguir eh, avanzando, pero siendo unas nuevas criaturas en Cristo. No debemos resistirnos a ese cambio, porque el crecimiento requiere cambio. Nuestra resistencia al cambio podría ser una resistencia al crecimiento. Entonces, también podemos ver que
nos acompaña en este proceso y nos va puliendo. Pero si nos resistimos, ¿cómo vamos a dejar que se cumpla este propósito que Dios quiere para nosotros? Entonces ya sabemos, no es la fuerza humana, sino el poder de Dios, porque por nosotros mismos nada podemos hacer. Quiere decir que la perspectiva es clave. Como yo veo las cosas es clave. Nuestro corazón es clave. El creer es tener fe, amar, porque debemos amarlo todo. Recordemos también que todo lo que Jesús quiere es que nosotros vivamos enfocados, recordemos, en esos dos primeros mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. La constancia. Recordemos que previamente hubo un llamado por parte de Dios y una confesión por parte del pueblo de Dios, que somos nosotros. Esa aceptación de Cristo en nuestras vidas. Entonces la interrogante será, nosotros que ya formamos parte de aquello que aceptamos o de aquellos que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ¿lo tenemos realmente como la fuente de nuestra vida? ¿Estamos realmente conectados con Dios? Yo no puedo buscar a Dios cuando lo necesito o para que me solucione, porque quiero esto o aquello, o por algo que quiero al momento. No, se trata de que Dios es mi fuente y siempre lo voy a necesitar, siempre lo necesito. Y cuando no estoy conectado con Él, me convierto en mi primer enemigo, porque actúo desde la desorientación que nos puede llevar al fracaso sin darnos cuenta. Debemos tenerlo como el combustible de nuestra alma. ¿Cuál es la diferencia que estamos marcando en esta generación tan deteriorada, tan llena de tinieblas, de corrupción? Hoy día están pasando tantas cosas que no debería de sorprendernos porque todo está escrito. Y así como eso no debería sorprendernos, tenemos que seguir enfocados en la fuente, porque sin ella nada somos. ¿Qué tan diferente es el lugar donde tú estás, donde estamos, después que tú pasas por ahí? ¿Qué tan distinta es la gente con la que te relacionas luego de que tú te conectaste con ellos? ¿Ellos te llevan a ser lo que son? ¿O tú hiciste que la luz de Cristo brillara en ellos? Recordando que el poder y la gloria debe ser siempre para Dios, para no caer en el ego. Porque recordemos también que como seres humanos no somos perfectos porque, ok, Dios nos creó. Pero recuerden que ese corazoncito de nosotros tiene que estar trabajado todos los santos días y eso no se hace por cuenta propia, se hace en esa conexión directa con nuestro Padre, porque nosotros le confesamos a Él, Padre, Señor, mi Señor Jesucristo, me estoy sintiendo de esta manera, Padre, pasó esto, aquello, es una conversación, es esa comunicación. Entonces, ese esa tristeza, esa angustia que tengamos allí en ese momento, tenemos la gran certeza de que no se va a quedar así. Por eso es que todos los días, tenemos que estar en esa conexión profunda. ¿En qué grupo estás? ¿En el grupo de los vencedores y que no le está permitiendo a Satanás apagar su luz y que llega a los lugares a servir de ejemplo a la gente que está a su alrededor? ¿O estás en el otro grupo al que le falta carácter, identidad, y que si no despierta hoy, contristará al espíritu?
Dios obra en nuestra debilidad, pero no podemos permitir que el enemigo tome ventaja. Recuerden esa vulnerabilidad que hay en nosotros como seres humanos cuando estamos tristes. Recuerden que el enemigo se aprovecha de esa tristeza porque él piensa, bueno, vamos a atacar en este momento porque como está angustiado, como está buscando una salida, le va a decir un sí a cualquier cosita que se le aparezca. Por eso es que debemos pedirle siempre a Dios, Señor, bendice nuestros ojos. Es más, debemos pedirle, debemos orar por cada una de nuestras partes que conforman nuestro cuerpo, que es nuestro templo. Debemos forjar un muro y mantenerlo. Yo puedo ir a la iglesia y no tener un muro. Puedo servir y no tener un muro. Dios quiere que trabajemos lo que somos, pero no solos, sino de la mano con Él, confesándole todo aquello que sentimos. Ese muro tiene que estar puesto dentro de nosotros, no afuera. Necesitamos estar llenos internamente, porque mi vida externa habla de mi vida interna. Y lo primero no es subir, lo primero es bajar a donde, a los pies de Cristo. Por eso, hermanos, como no somos perfectos, cuando nosotros sintamos que nuestro ego se está aumentando, no. Debemos tener control y dominio sobre nosotros, no sobre los demás, es sobre nosotros mismos. Tener esa agilidad para eso, no para otras cosas. Lo primero no es mostrar, sino ser. Pero a nosotros nos gusta la altura, no la profundidad. Y nos gusta mostrar, no nos gusta, o nos gusta recibir elogios. Nos gusta hacer aquello que realmente tratamos de demostrar y tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Pero para sanar el Señor nos prepara nuestras grietas, esas heridas del ayer, cuando no teníamos a Cristo. Porque cuando llegamos, muchos de nosotros llegamos con demasiadas heridas. Por eso es que debemos tener paciencia los unos con los otros, porque Dios nos está llamando a repararnos. Y recuerden que Dios da libre albedrío. O sea, no es que Él nos coloque una camisa de fuerza y venga acá y vamos a hacer esto y aquello, no, nosotros también. Por eso es que Él está preparando su pueblo, porque una vez que nosotros aceptamos a Cristo, ¿por qué no nos vamos? Porque lo aceptamos nosotros por amor, no por una camisa de fuerza, porque nos llevó el uno, el otro, el primo, el tío, no. Por eso es que estamos agarrados fuertemente a pesar de las tribulaciones, porque lo aceptamos por amor. Entonces nuestras oraciones no son insuficientes, no nos cansemos, aunque el enemigo nos quiere cansar, nos quiere debilitar, nos quiere hacer creer que no vale la pena edificar, pero el Señor ve nuestro esfuerzo y eso es lo que a nosotros nos interesa, que el Señor vea nuestro esfuerzo, aunque no sea reconocido, porque a veces nos molestamos porque no se nos reconocen algunas cositas. Eso no es que no va a pasar, eso va a pasar porque somos seres humanos. Pero Dios ha visto cómo hemos orado por nuestros hijos, por nuestro esposo, por la hermana, por nuestros padres, por nuestros amigos, por los enfermos, por los niños, los jóvenes, los ancianos, nuestros hermanos, todos. No nos debilitemos a pesar de que no lo veamos. No nos cansemos de edificar. Diremos siempre, mi casa y yo serviremos al Señor. Josué 24:15. Para continuar,
dice en el 11, versículo 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con fe. Aquí hay esperanza. Y nos presentará juntamente con vosotros. 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Entonces hay que dar gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo no tan bueno. 16. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque para nadie es un secreto, sí, que se va deteriorando el cuerpo. Pero también está esa capacidad en nosotros de saberlo cuidar. 17. Porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Que el peso que vayamos a tener sea de gloria. 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino a las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y hermanos, a veces nos desesperamos. A veces, pero tenemos que hacer una pausa y volvernos siempre, no dejar de conectarnos con Dios para que Él sea quien nos recargue. Entonces, continuar en esa edificación y tratar en lo posible de no entretenernos, porque eso también nos debilita, ese entretenimiento. Hay demasiadas cosas en el mundo que nos entretienen. Continuemos forjando ese muro dentro de nosotros, sin rendirnos, porque un día veremos los frutos. Hay un pasaje bíblico que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Vamos a trabajar en este muro con amor, rendidos completamente en Cristo, sin darnos por vencidas, aprovechando cada día como esa nueva oportunidad que nos da Dios, sin culpas, sin juzgarnos, forjando nuestro carácter, nuestra identidad, pensando siempre agradar a nuestro Padre, sin gloriarnos, porque eso lo dice la Escritura, sin gloriarnos, para toda gloria y honra sea para Dios. Toda gloria y honra sea para Dios. Para mí, este pasaje bíblico es prácticamente admiración. Yo todo esto lo resumo en una palabra, y es admiración. Porque ni siquiera Jesús hizo todo según su voluntad, sino según la voluntad del Padre. Nada hizo por cuenta propia. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a hacer cosas por cuenta propia? Este pasaje nos llama a abrazar nuestra fragilidad, a confiar en el poder de Dios, a vivir con una perspectiva de eternidad, sabiendo que nuestras aflicciones presentes están labrando una gloria futura inmensurable. Porque Cristo vino para mostrarnos todo esto. Podríamos decir, pero ¿qué necesidad tuvo Jesús de hacer esto para crecimiento en sabiduría? ¿O qué necesidad tuvo de bautizarse? ¿O qué necesidad tuvo de ser tentado en el desierto? ¿O qué necesidad tuvo de obedecer, de estudiar, si era el Todopoderoso? Pero hay un proceso, hay un propósito, y Él cumplió paso a paso para lo que fue enviado.
Ahí no hubo tristeza que valga porque Él también vino en esta presentación que Él vino para mostrarnos que sí podemos, aunque sea fuerte. Y de verdad todo esto también aplica para mí. A veces me da miedo. ¿Por qué? Porque este, cada vez que nosotros enseñamos, cada vez que mostramos o cada vez que le pedimos, Señor, con palabras en mi boca y esto, tenemos que agarrarnos más de esa raíz porque no es fácil, porque cada vez vienen situaciones y estamos en un tiempo donde las situaciones son bastante complicadas. Y simplemente Dios nos está llamando a orar y entregarnos más a Él, como lo dice el título, rendidas completamente en Cristo. Bueno, hermanos, este era el mensaje. Espero que haya sido de edificación para cada una de nosotras porque es Dios quien, quien maneja nuestras vidas, no nosotros mismos por nuestra propia cuenta. Y voy a culminar con un cántico que dice, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote pasa. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, de la mano del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Hermanas, cuando estaba entonando este cántico, se me puso un pensamiento y es que todas aquellas personas que están muy mal de salud, mal de salud, no pierdan las esperanzas y que en las noches y en la mañana oren tocando esa parte del cuerpo donde hay la dolencia y orando por cada uno de sus partes, de su cuerpo, sus órganos y decir como nos manda Cristo, que ya es un hecho. Gracias Señor porque me das la salud perfecta. Gracias Señor porque purificas mi sangre. Gracias Señor porque cada día me siento renovada. Gracias Señor. O sea, de esa manera van a orar. Cada vez que puedan. Mañana, tarde, noche. Y nosotros al mismo tiempo continuaremos orando las unas por los otros. Gracias. Bendiciones para todas.